¿Cómo va, Nico? Bien, Estoy muy bien. preocupado porque si querés hacer un museo con todo lo que no está, Es un problema, va a, ¿no? va a haber que hacer lugar, ¿no? Pero ahí en el Cultural Néstor Kirchner es grandecito. Creo que no es suficientemente grande. Creo Claro, que en el Centro Cultural Néstor Kirchner no cabe ni siquiera lo que no está por los Kirchner. bueno, claro. No, yo ya pensabas ir más atrás todavía, vos, qué ambicioso. Sí, 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 tenemos que ir muy, muy, muy para atrás, Muy muy para para atrás. atrás. Igual 13 años es casi todo el atrás, ¿no? Sí, es mucho lo que pasó en estos 13 años, ¿eh? Es Es mucho, mucho, es mucho. es mucho el descenso. Yo escuchaba hoy en Infobae un debate que tenía Gloria Álvarez con una mujer del Frente para la Victoria, y claro, hay un desfasaje tan grande entre el diálogo interno en la Claro. Argentina y lo que se ve afuera, ¿no? Esta mujer que hablaba del índice Gini, la igualdad y todas esas cosas en las que ellos también terminan creyendo, Ujú. y al final de esa discusión que está en Infobae, le dice, le regala la razón populista de la CLO a Gloria Álvarez, esta señora del Frente para la Victoria, que no me acuerdo ahora el nombre, María algo. Y me llama mucho la atención que repartan la razón populista de la CLO, porque la CLO plantea la directa manipulación de la sociedad, el uso de las debilidades de la sociedad Absolutamente. en provecho del poder, o Ujú. sea, incentivar todo el resentimiento social y utilizarlo como una especie de explosión. Me asombra que se sientan, o se sienten orgullosos de verdad, lo cual ya me parece de diván, o esta señora ni siquiera leyó lo que está recomendando, ¿no? Sí, sí, puede Pero lo ser. O dicen sea, es con que mucho ujú. Lo decís desparpajo. y pensaba en el Papa en Cuba, esta cosa de gobernar como el cuidado de la fragilidad y qué sé yo, cuando en realidad él está un poco legitimando todo lo contrario, ¿no? Regímenes que lo mismo, trabajan sobre, vos decías, las falencias, las debilidades, la La fragilidad. debilidad. Es casi, te Anidan diría, ahí, la provocan incluso. Llega un tiempo en que además la provocan, no solo la aprovechan. sí, el culto a la debilidad, que fue muy bien señalado por Nietzsche, ¿no? Ujú, Ese culto ujú. de la fuerza de la debilidad, está muy presente en este Papa, y vos sabés que recién hilándolo, ¿no? Esto que comentaba de Gloria Álvarez y la CLO, Carrió decía en Twitter hace minutitos más que la gente pobre había dejado de ser ciudadanos, habían sido convertidos en dependientes. Ujú. Tiene mucho que ver con esto, porque claro, este pensamiento de que de Estado va a haber un reparto, se olvida, los que lo hacen de buena fe, ¿no? Se Sí. olvida de una cosa fundamental, que es que el reparto altera la relación del poder con la persona que está recibiendo el beneficio. Ya esto cambia los Ujú. comportamientos. Sí. Y de alguna manera no hay, Carrió no vincula la creación de la asignación universal por hijo con el poder omnímodo que tuvo el kirchnerismo a partir del año 2007. Y me parece importante que a ¿No esta la altura del vincula? partido, ¿Decís que no la vincula? no porque ellos ratifican la asignación universal por hijo como una gran idea, dicen, lo único que dicen es, esta idea fue nuestra, Sí, pero y porque ahí decían, quedó, claro, quedó entrampada, porque su idea era bastante diferente. sí, porque además ella creía que al ser universal no iba a poder ser utilizado Clientelarmente, políticamente, claro. pero lo fundamental no es solamente la buena o mala intención del que reparte, sino qué pasa con esa gente que es asistida, cómo se siente y cómo se ve, cuál pasa a ser su relación con la vida, ¿no? Claro. Una vez que le dicen y lo tratan como si fueran animales de criadero. Ujú. Y entonces, este movimiento, y yo veo los programas del domingo que hacen hincapié en el kirchnerismo, en la pobreza que está alrededor del kirchnerismo, y siempre es lo mismo, la explicación a partir de continuemos con esto pero sin corrupción. Miren, más allá de la corrupción que se genera en el que reparte, hay una corrupción inevitable en el que recibe el supuesto beneficio del reparto. Sí. Es una corrupción que encima no tiene remedio porque gente que no tiene otros recursos mentales, ni emocionales, ni Ujú. psicológicos, para salir de esa posición, una vez que se los convence de que son víctimas de la sociedad y hay unos señores que vienen a reivindicar esa posición. Sí. Digamos, el tratamiento de gente adulta como si no fuera adulta, O sea que es ¿no? muy simbólico de eso, pero en algún momento en la campaña electoral anterior, la de el 2013,
en un acto en el que estaba, ayúdame con el nombre, este diputado radical que fue en su momento fiscal anticorrupción o fiscal de investigaciones administrativas. No. No, ya sé, sí. Ahora, bueno, sigamos la conversación. Claro, él, hicieron una puesta en escena que consistía en repartir una torta en las escalinatas del Congreso. Porque ahora los que repartimos la torta somos nosotros. Claro. Y entonces yo les decía, pero el problema es ese en un punto, ¿no? ¿Quién reparte la torta? Entonces están peleando por acceder a ese lugar desigual, ¿no? En la relación de poder, que significa, ahora la torta la reparto yo. El repartidor es un desigual y el repartido, o sea, el que recibe el beneficio, pasa a ser un pobrecito y a sentirse como un pobrecito. No le están dando poder de ciudadano. Digamos, el repartidor se está poniendo en una posición por encima. Y esto no depende de que sea corrupto. Esto es corrupto, digamos. La visión benevolente de este reparto, en mi opinión, es Manuel Garrido corrupta. Manuel Garrido. Esta posición, decía Donda también en el programa de Mirta Legrand, ¿qué demuestra que no me quieran dar los índices de pobreza? Demuestra que este gobierno no ha repartido verdaderamente. Ahora, de alguna manera no pueden incorporar al razonamiento. Pero fíjate, que la pobreza crece por el éxito del reparto. La impunidad, José, que el INDEC te dice que la mitad de la población asalariada gana menos de 6.500 pesos. ¿Qué es eso sino reconocer la pobreza de todos? Absolutamente. Lo increíble es que no lo vinculen con la política de reparto. Sí. Que sean tan dogmáticos que a pesar del fracaso sigan pensando que el problema es la falta de reparto. O sea, veamos lo que ha sido, cuál es la ambición del programa repartidor, que desgraciadamente es el 99% de la política en la Argentina, de la oferta electoral. Y dejo el 1% porque siempre hay un error estadístico, ¿no? Pero es calamitoso que en Argentina solo exista esta explicación de las cosas. ¿El programa cuál es? ¿Cuál es la línea de pobreza en la Argentina? Yo no recuerdo la última, pero siempre está muy por debajo. Muy por debajo de lo digno, digamos. ¿Qué podemos considerar no ser pobre? Y yo considero no ser pobre tener un auto, tener vacaciones, los colegios de los hijos pagos, más o menos una capacidad de ahorro. Tu casa, con poder comprar libros, poder ir al cine. Esto no es lujo, esto es pasar a la clase media. Sí. ¿Cuánto necesita una familia para llegar a eso? No tengo realmente, estoy atrasado en la Argentina porque hay un nivel de inflación altísimo. Una familia de 4, ahí decía que la mitad de las familias tienen un ingreso total de 10.000 pesos. Eso que vos me estás diciendo requiere arriba de 40. Arriba de 40. O sea, para medir el socialismo del reparto, hablan de 10. Es una cifra paupérrima. Paupérrima. O sea, lo que están estableciendo como ideal es una calamidad. Y acá está la gran mentira. Ellos bajan el nivel del ideal para decir que están cumpliendo. Todas sus metas que dicen que logran con las estadísticas están basadas en cifras de ingreso de gente que sigue siendo pobre y va a seguir siendo pobre porque la salida de la pobreza no depende del reparto, depende de la producción. Sí. El reparto conspira contra la producción. De hecho, han demonizado la posibilidad de siquiera pensar una Argentina de gran clase media, una Argentina de mayoría de productivos o productores. Exacto. Eso está muy mal. Eso está muy mal y hay que, si amontonaste un poquito, porque así lo ven, la acumulación, hay que ir rapidito y sacártelo para repartir. La acumulación es justamente lo que crea los salarios. Claro. ¿No? Para ganar 100 necesito que alguien esté ganando plata de verdad que justifique que me pague 100 por lo que yo hago. Esto es indispensable de entender, pero en esta visión, además, lo peor de todo, es que no se dan cuenta que alimentan a los sistemas criminales. Hay gente que no es tan ingenua y ya se ha dado cuenta que esto es una mentira y que sirve solamente para acumular poder y dinero. Sí. Y para que unos tipos vivan con la cantidad de guita que tienen en las pulseras esta gente, ¿no? Sí. Las que tienen en las muñecas.
y en los cuellos, y encima en la ropa, y en los autos, y en las casas, y en mansiones. Entonces, hay dos versiones de este pensamiento. Están los ingenuos, que son 95%, y está ese 5% que vive del privilegio, que si no se hubieran dado cuenta de que el socialismo sirve para conseguir privilegios y poder, no serían socialistas, ¿no? O sea, no es porque crean en la igualdad. Hay unos que creen en el socialismo por la igualdad, y hay otros que creen en el socialismo por los beneficios económicos que les trae a su bolsillo. Pero enseguidita, bueno, José, los que... segundos sí, son más inteligentes que los primeros, claro, te voy a decir. Pero enseguidita, José, que entran a el lugar de repartidores, por decirlo de alguna manera, la igualdad empieza a ser otra cosa para ellos, ¿no? La igualdad de ustedes sí, en la pobreza. A veces se corrompen abiertamente, y a veces se corrompen sin darse cuenta, se empiezan a mentir a sí mismos. Esa es la parte del argumento que me sorprende mucho, que lo pones al 95% a la buena fe, digamos. Porque es lo peor la buena claro, fe, la mala claro, fe se combate. Claro. La buena fe no tiene remedio para esto. Claro. O sea, dense cuenta, pero hay, entre la buena fe y la mala fe, hay unos cuantos grises, hay mucha gente que no ve lo que no quiere ver. Porque una vez que entra en este juego, imagínate que vos vas a repartir unas cajas por ahí y te sacaste unas fotos y te ves bárbaro y la gente te alaba. Claro, y te la crees. Ese poder, sí, ese narcisismo del pobrismo, que a mí me resulta inmundo, me resulta inmundo, ese medrar en la desgracia, sí, ese tomar la desgracia, consolidarla como desgracia y después disfrutar el papel de bienhechor. Eso me resulta inmundo. Bueno, lo hemos dicho mil veces, pero celebrar los valores de la villa es eso en un punto. Es eso. Entonces, ¿cuál es el proyecto que yo creo que es digno y que está bien? Decirle a esa gente, miren, si ustedes no tuvieran la pata, si el peso de los impuestos no fuera tan grande en la economía, acá habría empresas. Necesitamos empresas. Todo eso que se está siempre tratando de culpabilizar y de deslegitimar. Necesitamos gente rica que invierta y que trate de hacer negocios, porque esos son los que crean los salarios. Claro. Este es el mensaje, ¿no? Pero fíjate que vos mencionaste lo de la visita del Papa. A mí hay un hecho de la visita del Papa, ya lo dijimos la vez pasada, yo creo que el Papa está sobregirado en creer que tiene una capacidad política para cambiar el mundo. Me resulta, me parece demasiado ambicioso para lo que él puede hacer, y tiene esta visión del mercado, ¿no? Que ha dicho tantas veces, que el mercado sí, es lo peor y que trae el pecado. Yo creo que es la vieja relación de la Iglesia con la modernidad, ¿no? La Iglesia vivía en un mundo durante la Edad Media donde la Iglesia gobernaba, todo el mundo era pobre, ¿no? Pero la Iglesia reinaba, y reinaba de alguna manera los modelos de honor y de épica que la Iglesia de alguna manera fomentaba, salvo en algunos casos que hubo algunas rebeliones. Pero fíjate esto. Bueno, la esperanza malentendida es un poco eso. Sí, pero fíjate que el Papa dice una cosa que es muy curiosa, dice ayer en Cuba, dice, amemos a la pobreza como si fuera una madre. Ahí va. Entonces, a mí me llama la atención porque es como que fuera de Cuba la pobreza es culpa del capitalismo, y dentro de Cuba hay que agradecérsela a Dios. Y no estoy entendiendo el mensaje, ¿no? No, es a mí me resulta un doble mensaje. No sé si la pobreza es algo a lamentar o es algo a festejar. Y no sé si no entiendo por qué cuando es a lamentar hay que decirlo dentro del socialismo, y cuando es a festejar, no, al revés, cuando es a lamentar hay que indilgarse al capitalismo, y cuando es a festejar hay que decirlo y aplaudirlo dentro del socialismo. Un don de Dios. No estoy entendiendo, y yo creo que... ¿Por qué es funcionalizador ahí? Porque el mensaje es no te levantes. Sí, bueno, también dijo en Brasil, a la juventud le dijo hagan lío, y en Cuba dijo apostemos a la reconciliación, lo cual es muy complicado, porque ¿cómo le decís a una población inerme frente a un gobierno totalitario, cómo le hablas de reconciliación? ¿Qué papel puede cumplir esa población a la que se está hablando en la reconciliación si no tiene el poder? Si las damas de blanco van de blanco porque su petición es pacífica, ¿qué pueden hacer ellas por la reconciliación?
¿no? Me parece que eso hay que decírselo a los carceleros, ¿no? También es otra contradicción. Visita las cárceles en los países fuera de Cuba y en Cuba visita a los carceleros, Claro, ¿no? sí. Entonces, acá me complica. O una gran cárcel que es Cuba. Yo creo que esto que explica, ¿no?, la relación que el Papa ve, que expresa bastante el pensamiento de muchos curas que yo he conocido en la Argentina, que piensan de esta manera, ¿no? De alguna manera el que hace, o sea, al empresario se le carga con toda la culpa social. Pero el empresario en el mundo capitalista ha sacado a las masas de la pobreza. Antes la pobreza era la situación del 95% de la población. Y el mundo de los privilegiados era el mundo de los derechos. La vida empresaria de los últimos 200 años es lo que ha sacado a las masas de la pobreza. Pero sin embargo, al que hace se le carga la culpa. Al que no hace, y es un parásito, como es el gobierno cubano, que es un parásito de su población, a ese se lo trata de acuerdo a sus intenciones. Bueno, ¿no? Por eso a mí me ha interpelado tanto, y no sé si lo charlamos con vos, pero seguro sí, acá en Viva la Pepa, la siguiente dinámica en la concepción de Francisco es los que estamos sosteniendo a los pobres somos los que producimos, y él está contribuyendo a demonizar a los que producimos. Él no ve esa parte. Esto es muy importante porque además se habla, digamos, para empezar pagando primero, impuestos, José, a eso me refiero. Claro. Vos lo dijiste muy bien. El que produce, esto lo decía Ayn Rand, ¿no? Uh-huh. El que produce está antes que el que reparte. Es evidente. Aún el que reparte lo propio. Vos no podés repartir lo propio sin haber producido antes. Uh-huh. Producir está antes que repartir, claro. Y producir es la virtud principal. En todo caso, repartir será accesoria. Pero ¿por qué es este secreto de culpabilizar al que produce y alabar al que reparte? Y porque de alguna manera estás poniendo al que produce en una posición de culpa permanente y lo estás explotando, uh-huh. ¿no? Y para explotarlo tenés que hacerlo sentir mal por lo que hace. Entonces sí. Parece más bien un aprovechamiento. Yo lo que quiero decir ¿Y surte efecto? ¿Así? Sí, surte un efecto enorme. No, o sea, yo he pasado 1000 veces por la experiencia de empresarios riquísimos que cuando voy con mi mensaje me insultan. Claro. Porque de alguna manera les estoy cuestionando los mecanismos que ya han incorporado para pagar sus culpas. Claro. Yo le estoy diciendo, yo le digo, no sos culpable, y se sienten bastante tontos. O sea, está lleno de gente de altísimos ingresos que es enemiga absoluta de lo que estoy diciendo. Porque los han hecho sentir mal, y lo peor que uno le puede decir es que el mecanismo que han encontrado, el subterfugio para sentirse bien de esa culpa que no deberían tener, no es válido. Claro. Entonces, ahora, yo lo que quiero decir con todo esto, empezando por lo que pasa con los programas de televisión, la visión de los políticos, y etcétera, es veamos la relación que existe entre el pensamiento económico y todo lo que nos estamos quejando en cuanto al sistema político. Porque hay una relación muy directa. Yo creo que lo mencioné en el programa, no me acuerdo ahora, hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios e inflación. Uno de los autores se llama Von Mullen, no recuerdo, el otro tiene un Nottinger, creo que es. El autor es un libro de la década del 70, el Sogaray lo repartía en la década del 80, donde habla de toda la historia de cómo ha sido el intento de controlar precios y salarios y lo mal que ha ido. Hay una parte que habla de Alemania. Y hay una cosa que es muy impresionante, porque dice, Hitler cuando llega al poder en Alemania no tuvo que cambiar ninguna ley, todas las leyes habían sido dictadas ya por la socialdemocracia. Claro, claro. Y las condiciones de negación de los derechos, de rompimiento de la relación entre el ciudadano y el Estado, de hacer sentir a las personas, unos que son burros de carga y otros que son gallinas de criadero, todo este ambiente lo crea el pensamiento socialdemócrata, si querés la versión bien intencionada de esto. Claro. Ahora, quienes lo aprovechan son los populistas, que vienen directamente a sacar el provecho, porque conocen mucho mejor. Que sería el malintencionado, el que se aferra malintencionadamente a estas ideas. El populista. Okay. Es el que viene directamente a sacarle provecho. Una situación, a sacarle una provecho. Entonces, no a hacer justicia, sino a consolidar un tipo de injusticia que lo pone a él en un lugar de poder. Totalmente. Y de repartidor, digamos. Y ahora que lo mencionás, porque el Papa
mencionó la palabra justicia. Y dijo justicia es servir a los demás. Palabras más, palabras menos. Ahora, servir a los demás no es justicia. Justicia es dar a cada uno lo suyo. Sí. Hay un principio de retribución de aquel que te hizo mal, hay un principio de restitución de aquello que te pertenece y alguien te lo quitó. Hay una relación de normas generales y a esas normas generales atenerse. Hay cosas que son justas y la injusticia debe ser de alguna manera combatida. Pero cuando uno dice justicia es el servicio al otro, lo que está haciendo, en mi opinión, y ojalá, no sé si se enojan, lo lamento, pero lo que está haciendo, en mi opinión, es eliminar a la justicia como valor, no darle ningún valor. Claro. Acá lo que importa es el amor al prójimo. O sea, por amor al prójimo solamente se pueden hacer barbaridades, si no tengo en cuenta el principio de justicia. Yo me reía y tomaba las virtudes teologales y digo, supuesto que apoye Justicia, este proceso y al kirchnerismo, ¿no? Fe, esperanza y caridad, y digo sí. fe, esperanza y clientelismo. Porque... Claro, me parece que esto, digamos, vaciar de contenido la justicia, es decir, justicia es que sirvas al otro. O sea, si sos esclavo, sos justo. Es raro eso. Sí. ¿No? ¿A qué otro? ¿A cuál otro? A ver, ¿al Che Guevara o a Juan Carr o a Carrió o a Cristina Kirchner? Ahora me pongo en abogado del otro? Papa. No puede que lo estuviese diciendo como quienes están en relación de poder, porque él es muy tributario de esta idea del poder como servicio. Claro, pero... Sirve a otro el que no mira para sí el poder que ocupa. El poder que sirve al otro tiene que ser un servir al otro dentro del principio de justicia, porque yo puedo servir a uno haciéndole daño a otro. El único poder legítimo es el que libera. El único poder legítimo es el defensivo, ¿no? El que ejerzo para defenderme de una agresión. Si yo estoy repartiendo productos, a alguien se los he quitado, pero lo que quiero decir es, no se puede eliminar del sistema de valores a la justicia ya como valor y decir es otra cosa. Sí. Me parece que lo que está diciendo, por decirlo en términos que corresponden a la religión del Papa, es la justicia es la caridad. Entonces la justicia no existe más. Eso es más Platón, ¿no? Porque la justicia en Platón también es un poco eso, que cada uno en el cuerpo social cumpla su parte. Claro. Que no levante la cabeza, que se deje, ¿no? Hay una definición bien clásica que tiene que ver con la organización social y dar a cada uno lo suyo. Si me robás, hay que restituirme. Sí, no es esta. Lo que me has robado. Si me has producido un daño, entonces tenés que repararlo. Si has incumplido un contrato, tengo que buscar a alguien. No puedo decir todo eso no existe. Claro. Lo importante es, al decir el servicio a los demás, está diciendo el interés del individuo no tiene ningún valor. Claro. Estoy diciendo algo más que sea generoso. Estoy diciendo el individuo, tu interés, no tiene valor alguno. Y si mi interés no tiene valor alguno, está legitimado el totalitarismo. Sí. ¿No? Entonces, me preocupa ese punto. ¿Qué pasa, mucho. José, con esto de... Es que es preocupante. ¿Qué pasa con esto? El que reparte generalmente es además inhábil para producir. Quiero decir, jamás hubiese llegado Recalde a ocupar la dirección de una compañía aérea haciendo carrera en el mundo privado, jamás. ¿Qué pasa con eso? Y ya me parece que el que tiene en su cabeza el repartir no ve el otro lado. Claro. Me parece que está viendo la vida de un modo muy miserable, ¿no? Y que no puede imaginar que existe. Seguro que es el inhábil y seguro que toma una posición desigual respecto de todos nosotros, ¿no? Claro. Está por encima. Entonces, lo que hay que ver es el aspecto de corrupción que implica otorgarle a alguien el papel de repartidor, todo lo que producen los demás. Sí. Si estamos hablando de la cuestión moral. Sí. ¿No? Las cuestiones morales tienen sus consecuencias. Tienen sus consecuencias en la vida económica también, en la cantidad. La justicia es un valor indispensable para que haya producción. O sea, si decíamos antes, el reparto es un derivado de la producción. La justicia para la producción es indispensable. Yo no pongo mi capital en una operación, la que fuera, si viene un día un oficial del gobierno y se lleva lo que tengo. Si va a hacer eso, lo que tengo lo escondo. Claro, sí, totalmente.
Si no hay justicia en la sociedad, entonces lo único que me queda es esconderme. Sí. La única razón por la cual alguien pone dinero en el banco que otro utiliza para producir o para comprarse una casa con una hipoteca, es porque existe la justicia. Si no existiera, esto no ocurriría. Sí. De hecho, todas le llaman a este sistema capitalismo porque se acumula el capital necesario para hacer producción en masa, justamente porque existe la justicia. Si no, no se acumularía, ¿no? Una vez que existe respeto a la propiedad privada y a la actividad privada. José, no te voy a dejar ir sin que charlemos un segundito de Chaco y de Aida Ayala, porque, bueno, venimos sobrecharlando este tema durante todo el proceso electoral y me pareció muy, muy sintomático que Ayala dijera algo así como, bueno, no fueron limpias, pero fueron pacíficas las elecciones y no hay que cuestionar todo esto que está aprobado como trampa porque, bueno, tampoco eso es justo. Claro, ya no sé qué significan las elecciones, porque no sé qué son las elecciones no limpias, cuál es el valor que tienen las no limpias y donde no ha habido tiros, digamos. ¿Qué quiere decir pacífico? ¿No? Claro. ¿Qué quiere decir pacífico? También, vuelvo al Papa, ¿no? Al llamar a la concordia al pueblo cubano, ¿qué concordia pueden poner? Eso es un gobierno agresor, ya no hay, digamos, no están las exteriorizaciones de esta agresión porque el agresor ganó. Pero alguien que puede imponer los resultados electorales haciendo trampa es un agresor. Uh-huh. No hay nada de pacífico ahí. Y tiene que quedar primero eso, absolutamente, eso es violencia. La imposición es violencia victoriosa. Claro. La violencia victoriosa no es paz. No, es la paz de los cementerios, yo pensaba en todo caso, ¿no? Es la paz. Sin justicia no hay paz. Claro. La única paz que existe verdaderamente es la justicia, ¿no? Y también la justicia en las reglas de juego, que sería esto, ¿no? Si querés, la elección. Exacto. En este caso es la justicia en las reglas de juego. Si le estamos atribuyendo al gobierno, al que es más votado, ¿de qué estamos hablando? No termina solamente en el hecho electoral y la posibilidad de hacer trampa, de pagarle 500 pesos a un elector. Es mucho más amplio, porque yo creo que lo que se ve en Chaco es justamente el resultado de este pensamiento de que hay una capa de la población que simplemente es criada. Sí, sí, total. Si esto es así, la democracia no es ni siquiera posible como sistema. Si hay un grupo de gente que tiene que ser criada, esa gente que tiene que ser criada no puede tener responsabilidad, menos la responsabilidad de votar. Pero además, tomando el otro lado, que es, ahí recurro yo a la demagogia, ¿no? Porque es más fácil de ver, o menos impolítico, quienes están posicionados en el caballo del comisario e hicieron la trampa, es increíble como, digo, el rasgo de impunidad para todo. Yo veía el tape de la Nata, por ejemplo, cuando venían desde Paraguay. Tienen un estatuto paralelo para absolutamente todo. Para empezar, para no hacer los papeles de la aduana. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a barajar y dar de nuevo esto? Porque resulta que los amiguitos del Coqui, como esto, ¿qué otras cosas hacen? Es la situación de... Llega un punto, por eso también, ese es otro error que se ha cometido durante todos esos años, esto que vos decís, de, no importa, si fue, ya está, listo. Pasa siempre. Llega un punto en que se está convalidando una relación con un asaltante, ya está, ya se llevó la billetera, ya está. Y el panorama es tremendo, porque no hay Ayalas sin Capitanich, o no hay Capitanich sin Ayalas, en realidad. Exacto. Una cosa lleva a la otra. Y, ¿cuántas veces lo hemos escuchado a esto? Y la jugarreta que va a hacer la Corte Suprema, de dejar que asuma Mansur para después decir, uy, el hecho consumado, devino abstracto, qué problema. Exacto, siempre es la misma, ¿no? No hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, si no hay tiempo, se pospone todo. Claro, pero además si no se pueden enfocar en esto, que es la madre de todos los males, ¿en qué se van a enfocar en una república democrática? Si el tiempo es lo que me va a dar a mí, cómo es que tengo un gobierno de iure, me están diciendo que tengo que aceptar un gobierno de facto. Sí. Porque el tiempo me lleva al puro facto, entonces lo tengo que aguantar. ¿Sabes lo que más me preocupa de todos estos argumentos de convalidatorios a pesar, porque no hay tiempo, porque seamos prácticos, vamos para adelante? Es increíble que con eso se convalide el fraude, ¿no? Sí. Es octubre. Porque me parece que de Tucumán y de esto queda que en octubre se puede hacer fraude.
Sí. Porque después del fraude son 2 días de quejarse en Twitter y se terminó. Ujú. Y yo tengo este pensamiento, ¿no? Un poco escéptico. ¿Cuál es la consecuencia? Me parece que eso es lo que se tendría que plantear la oposición. ¿Cuándo voy a romper el sistema? ¿Cuándo voy a considerar al sistema roto? Como para no seguir convalidando lo que pasa. Nunca, porque como aspiran a repartir la torta. Y estar en algún momento sentados ahí. Claro, Que les y están toque mucho poco. más cerca de repartirla que nosotros, entonces, bueno. Entonces tenemos un problema muy serio. Sí, bueno. Te diría, más serio que el que teníamos en 1810. Más Sí, serio. sí, Más serio. El sistema parece, desde el punto de vista criminal, mucho más perfecto, sí, es que lo ¿no? es. Entonces, me parece que lo que hay que plantearse es, con seriedad, cuál es la rebelión a este sistema. Ujú. ¿Cuál es cómo la gente se revela a este sistema, que es un sistema criminal, Sí. y que termina de cerrarse? Fíjate que ya está Entonces, en el todo argumento de... termina convalidado porque fueron elegidos, cosa que está mal, ¿no? Sí, ya está en el argumento de Cano, José Cano diciendo, bueno, pero los fallos hay que respetarlos, ¿no? Como abriendo el paraguas, diciendo, ahora voy a chillar un poco más porque esto lo tengo que seguir, pero si hay un fallo de la Corte, sea cual sea, hay que respetarlo. No sé si Exactamente. es los fallos hay que respetarlos. No. Los fallos injustos, no. No podés respetar los fallos Porque la de Corte algo que no está... tiene derecho de fallar injustamente. Pero, de nuevo, esto también ha sido un elemento de manipulación permanente de parte de gente que está en el gobierno con cero intención de cumplir nada, Claro. ni ningún principio de justicia. Y en la justicia también. La justicia tienen a esta señora Gilzardo que transforma a todo el sistema judicial Ujú. en una simulación. Sí, No tengo que prestarme esa simulación. Pero entonces no vas a tener derecho a quejarte cuando tenés la razón. claro. No, perdón. Ellos están quebrando el sistema. Yo estoy hablando de reglas jurídicas. Acá hubo 20.000 personas, 30.000 personas en una plaza durante muchísimos días que fueron testigos del fraude. No es igual una cosa y la otra. Si hay un tribunal que dice acá hay suficientes irregularidades para invalidar una elección, algo sin precedentes en la Argentina, que venga otro y diga, no, está todo fenómeno, es altamente sospechoso. Ahora, ¿qué pasa cuando el sometido es cómplice? Bueno, hay un punto de complicidad y hay un punto también de estupidez y de victoria de la manipulación. Ujú. Hay un punto de victoria del sistema de manipulación, ¿no? Eso es más benigno. Está muy bien. Se termina convalidando porque de alguna manera se consigue... Mira, ¿cuántas veces habrás escuchado la señora se fue a Cuba? Ojo que nos gobierna vudú, por eso se robaron la punta del obelisco, ¿no? Chiste Ajá, que sí. ¿no? Díganme, señores que hacen ese chiste, ¿realmente creen que el chorro de gobierno es vudú? ¿No conocen la causa Otesur? Entonces, digo Vudú yo, les vino bárbaro. ¿por qué hacen este chiste? Si vudú es un chofer en este sistema, Ujú. ¿por qué hacen este chiste que no hace más que legitimar? Y esta enorme mentira de que vudú es la manzana podrida del cajón. Todas las manzanas están podridas empezando por la cabeza. Sí, Entonces, sí, sí. ¿por qué convalidan de esa manera? Hasta cuando quieren ponerse en la oposición, ¿por qué convalidan a toda esta banda que está actuando de esta manera, ¿no? Si yo me planteo para criticar a Gil Carbó, si después tengo que compensar, no, ahora que criticar a Gil Carbó para probar que no soy como ellos, cuando parezca lo Tucumán, enseguida voy a salir a decir, hay que respetar el fallo. Claro. ¿No se dan cuenta que se están muriendo ¿Por de qué risa te todos crees, pero ustedes? por qué te crees, José, que fue posible el operativo Niembro? Porque Exactamente. porque se trata de con todas las diferencias, si querés cuantitativas, pero porque se trata de un núcleo de prácticas corruptas compartidas, esa oposición no fue dura en la denuncia contra el oficialismo. Un poco en el entendido de que uno lo hacemos todos, dos, cuando lleguemos los vamos a hacer nosotros. Es lo mismo que Claro, repartir. cuando llegan a reírse de todos nosotros, hablando del chiste del
señor Niembro frente a lo que han estado haciendo durante estos 13 años. Bueno, eso es la perversión, sí, eso te Algo quiero. ha fallado antes, porque quiere decir que mientras te roban en la cara, con todos esos delincuentes que giran alrededor de la pauta oficial, al final vienen y se te mueren de risa y hacen la denuncia a Niembro. ¿Sabes que yo tengo la panza revuelta? Le contaba recién a Ani. Sí, tengo sensación de asco. Es todo esto. Y sí. Pero es, así, es todo esto, en serio. ¿Y cómo le responden? Si llega a haber más carpetazos no vamos a contestar. Pero eso es la oposición hecha oficialismo. ¿Cómo no vas a contestar? Sí, pero además, este no es el problema. ¿Cómo vos no has sido el denunciador de toda esta cosa, de este robo a mansalva? Es como decir, porque en el fondo es una complicidad. Porque es un núcleo de práctica compartida. Pero esta complicidad tenía que ver con la conspiración del silencio. También soy cómplice porque tienen carpetas. Claro. Si vos sos cómplice porque tienen carpetas y encima te sacan la carpeta, sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Fíjate que eso se ha legitimado. Yo no quiero poner el foco ahí porque en serio el proceso electoral pinta tremendo y no quiero desahuciar a la gente y hacer una crítica para un lado sin mensurarlo con lo tremendo del robo del otro parece injusto, pero la preocupación de Pinedo era ¿quién nos batió? Y la segunda es hay más carpetas. Claro. O sea, tremendo. Hablando de legitimar la... Primero es la falta de independencia que te da el hecho de incurrir en los mismos procedimientos. Claro. Pero te diría algo, voy a sacar el aspecto moral acá. Suponete que incurrís en los mismos procedimientos. Después te tenés que comportar como un tibio oveja que sale corriendo al primer ladrido. Digo, si estás en ese tren, sí. ¿no? Sí. O sea, cumplan algún rol con claridad. Algún rol. O estoy adentro o estoy afuera. Si estoy adentro, estoy adentro. Bueno, me puedo comportar. Me parece que ahí hay una... La tibieza es el problema. Sí, pero no nos podemos... Igual, lo del carpetazo yo lo destaco porque peor que eso es la validación de la extorsión. Sí, totalmente. Nosotros sabemos que esta información es obtenida utilizando a los organismos del Estado. Entonces, inclusive la investigación te diría que en un punto hay que declararla nula porque no se puede convalidar el método de espionaje al enemigo por el cual se obtuvieron estas pruebas. Vamos por el y árbol gran parte envenenado. de todo el proceso probatorio de cada denuncia que le han hecho a gente de la oposición. Sí, eso es muy interesante. A mí me impactó desde el otro lado, lo charlaba con Ani al comienzo del programa, es esta cuestión del carpetazo. También es muy legitimador. Porque ¿qué es un carpetazo? Cuando la denuncia es real, lo vuelve carpetazo esto, digamos, la utilización de las agencias del Estado para hurgar en la vida privada de funcionarios públicos, lo vuelve carpetazo el hecho de que me lo tiren a 5 minutos antes de la elección, pero carpetazo para mí es una mentira absoluta. Y esto no es una mentira absoluta. Lo que es muy complicado es, el gobierno decretó el vale todo hace muchísimos años. Tan vale todo, y la otra vez decía, salvo delitos de índole sexual, creo que tienen todo, ¿no? El gobierno, todo el código penal. Es una mezcla de marxismo con el código penal, una cosa así. Y después de decretar el vale todo, gente de la oposición en gran medida, en vez de elegir pelearle al gobierno, enfrentarlo, dijeron, bueno, no vamos a enfrentarlo tanto, porque enfrentarlo mucho nos pone en riesgo a nosotros, nos pone a nosotros bajo vigilancia. Claro. Entonces dejemos que lo enfrente Nico Yacori. Claro. Y cuando lo enfrente mucho, encima vamos a decir que no es válido ser tan antikirchnerista. Totalmente. Lo prudente y lo serio es estar en el medio. Muchachos, vamos a decirle a la gente, los que están en el medio son los que tienen algo para recaudar. Sí. ¿No? Entonces, cuando uno no tiene nada para recaudar y ve a este gobierno, lo llama por su nombre, son los delincuentes, ¿qué otra cosa? Sí. Eso es ser muy antikirchnerista, y sí puede ser. Totalmente. Pero no decirlo de esa manera, para mí es ser cómplice, y por algo es cómplice. José, y antes de despedirte, una única o última aclaración. Nosotros estamos hablando acá o jugando mucho con los términos oficialismo y oposición. Me parece que lo que está pasando en el caso Niembro, por ejemplo, es que los dos se están confrontando en tanto oficialismo, ¿no? ¿Cómo se comportan los dos como oficialismos? Sí, estamos hablando de oficialismo-oposición respecto de estas elecciones. Claro, pero en realidad lo que le endilgan es algo en la gestión del oficialismo porteño, digamos.
Y exactamente, y es un tiene que ser tema. Es decir, como repartidor, ahí va, como repartidor. Sería bueno que además de denuncias de un lado y de otro, alguien dijera que la pauta oficial no tiene que existir más. Claro. Pero ¿sabes qué? La cantidad de gente que se nos pone en contra, Sí, ya claro, tenemos sí. a tantos que qué nos importa. La pauta oficial no debe existir. No hay mercado publicitario por la pauta oficial. La gente cree, no, si no hubiera pauta oficial nadie tendría programas periodísticos. Bueno, a lo mejor habría menos, no lo sé. Pero no estoy habría seguro que periodismo quintita. bueno, le sería más barato a la pauta comercial acceder a los espacios que hay si no estuviera compitiendo con el gobierno. Periodismo pautero, viste que se habla con desprecio de los planeros desde cierto sector de la política. Bueno, el pautero es más o menos lo mismo, ¿eh? Exacto. Yo no sé cuál es la línea divisoria entre el periodismo pautero y Niembro. No veo yo realmente No, claro. a esta altura no entiendo la diferencia entre Niembro y todos los demás. Por eso se naturalizó. Exacto. José, te agradezco muchísimo por la charla y la seguimos el lunes. Dale. Dale, abrazo grande. Abrazo grande.